Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Melgarejo, soy del programa de licenciatura en lenguas extranjeras y hoy estamos reunidos con el compañero Darwin Calderón del programa de ingeniería multimedia y la compañera Milena Durán del programa de licenciatura en lenguas extranjeras. Hoy vamos a hacer un pequeño debate acerca de la película Oraciones por Bobby para la materia de educación inclusiva. Entonces, para iniciar este debate vamos a responder la primera pregunta, la cual dice qué aspectos culturales y políticos les llamaron la atención a ustedes con respecto a esta película y por qué. Compañeros, buenas noches. Yo creo que esta película aborda muchísimos temas, muchísimos ítems y aspectos, tanto culturales, políticos, religiosos, en fin. Podría empezar hablando sobre el tema, sobre el aspecto cultural que sentían esas personas, pues hablando del tiempo en que fue realizada esta película o en el momento en el que se dieron esos casos, porque pues es una película hecha en base a hechos reales, ¿sí? Entonces en ese tiempo se tenía como ese rechazo, como ese tabú hacia esas personas, bueno, ese, perdón, ese miedo a salir como a salir de esa estigmación que tenían hacia ellos por el miedo al que dirán. Entonces, era más ese rechazo que sentían al salir del closet ay, no, perdón, era más ese rechazo que ellos tenían, como esa timidez, ese miedo a enfrentar la realidad. Y pues hoy por hoy también se vive, pero pues ya no con tantas restricciones ni con tantas burlas ni estigmatizaciones, porque pues ya se ha visto que ya es más un tema de convivencia, de modernidad. Exacto, ahí sí Entonces, coincido eso, contigo. Ah, eso ya no es un tabú. O sea, ahorita ya es, bueno, anteriormente el tema de de las creencias y hablando en tema cultural, lo del tema de como la diversidad sexual, sí era un ujú, tema muy complejo anteriormente, porque, por ejemplo, los abuelos de nosotros ahorita y ahí para atrás, ellos crecieron con una idea de que no, era hombre y mujer y hasta ahí no exacto. pasaba nada y en adelante no había nada. Entonces todos crecieron como con esas creencias y pues con base a eso, con lo que ellos crecieron, pues empezaron a inculcarlo pues en sus hijos y demás. Pero pues a medida del tiempo, pues ya se empieza a ver mucho más, o sea, por la gran cantidad de personas que pertenecen a al LGBTIQ+, ya como que se empieza a ver más normal. Pero pues en esos tiempos sí era muchísimo más complejo pues vivirlo y pues por eso es que se termina suicidando este Eran chico. rechazados por la iglesia, Exactamente. por la misma familia, o sea, el rechazo en la antigüedad, digámoslo así, en los tiempos anteriores era demasiado cruel, era muy Claro, cruel con incluso él. pues en la política, perdón, ahí en la política, por ejemplo, se centraban mucho en que, o sea, muchos temas políticos X, pero por ejemplo, podían matar, podía pasar lo que fuera con una de estas personas que pertenecieran a como a esta diversidad, y no pasaba nada, o sea, pasaban así como si fuera un cero a la izquierda y no les importaba. Entonces, pues ese Sí, tema político sí no me gustó, la verdad. un aspecto pues clave de la película es la época en la que está basada, ¿no? Que es entre los años 70 y 80, en donde, pues ya ujú, como ustedes lo dijeron, la homosexualidad era mucho menos aceptada, sobre todo en estas comunidades religiosas. Y hay una gran diferencia que hoy en día vemos que sí es verdad que en algunas culturas, en algunos países, porque no en todos los países es igual, todavía sigue siendo un tabú, en algunos países todavía sigue siendo ilegal, pero basándonos en el lugar en donde está ubicada la película, por ejemplo, que es como en este lado occidental, hoy en día Estados Unidos. hasta el mismo Papa ha ya salido a hablar con respecto a las personas de la comunidad LGBT y él mismo ha dicho pues que son bien recibidos en la iglesia, que siguen siendo hijos de Dios. Igualmente hoy en día se ve a muchos sacerdotes estando de acuerdo con ellos o apoyándolos y apoyando que sus familias no les quiten como ese respaldo o no dejen de Ujú. considerarlos parte de la familia, porque eso es uno de los aspectos también claves de la película, que es el rechazo específicamente de la mamá de Bobby hacia su sexualidad, que es lo que lo lleva pues al fin trágico que tuvo el protagonista de la película. Exactamente. Listo. Sí, o sea, Tenemos una segunda pregunta que es bastante importante. Dice,
¿Cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual y cómo se refleja en el contexto colombiano? Bueno, en la película los aspectos principales serían el rechazo familiar, que como ya lo dije, está el aspecto de la mamá de Bobby, que lo Ujú. rechazaba principalmente por sus creencias religiosas y sus prejuicios. También estaba la desinformación, porque en ese entonces era muy como que la idea que se tenía de la homosexualidad era que era una enfermedad o una condición que se podía o sea, que Curar. se podía cambiar, que era Ujú. reversible. Sí, que las personas podían, por ejemplo, en un aspecto de la película, la mamá de Bobby le dice a él que como que rece, que le pida a Dios para que él lo cambie, o sea, ella creía que era algo que se podía cambiar, que las personas se convertían y podían Que era quitar, que curable, que era podían quitarles tratable, eso, sí, que pero Ajá, los no. podían curar. sí, Entonces, eso refleja mucho la falta de educación sobre esos temas y también pues está el estigma social, pues porque hoy enfrenta discriminación en varios ámbitos, un poco se ve en la escuela, aunque ese tema no lo tocan mucho porque está más que todo centrado en el área familiar, pero se ve mucho el estigma social. Y en cuanto al contexto colombiano, pues hoy en día, aunque han habido algunos avances legales, por ejemplo, que en Colombia es legal el matrimonio igualitario, es legal la adopción por parejas del mismo sexo sí, desde hace unos años hacia acá, pero aún así existen prejuicios culturales todavía. A nivel legal, digamos que estamos bastante avanzados como país, pero todavía en ciertas ciudades o en ciertas partes del país siguen habiendo muchos prejuicios culturales frente al tema de la diversidad sexual. Entonces es un tema que si bien se ha avanzado, todavía hay mucho camino por recorrer y hay muchas cosas que se podrían mejorar. Eh, yo pienso que uno de los principales desafíos que tiene la sociedad o a los cuales enfrentamos es la aceptación, es tratar de aceptar y convivir con esa realidad que se está presentando, aceptar a la persona tal y como es. O sea, lo hablo desde el punto como mamá. Yo soy mamá, tengo un chico de 14 años y pues digo que hay que aceptar la realidad de las cosas, no hay que taparlas y fingir que no está sucediendo, no, hay que aceptar la realidad y darle ese apoyo ético, moral en todos los aspectos a nuestros hijos o al vecino, al alumno, a X o Y persona. Hay que tratar de aceptar la realidad de las cosas y comprender, tener como esa empatía y ponernos en los zapatos de las demás personas porque no es justo que se sientan rechazados y nosotros inducirlos a que vayan a cometer un acto como lo que hizo Bobby en ese entonces. sí, Entonces exacto. pienso que Incluso, es aceptar una realidad. incluso yo tengo un compañero, bueno, varios, tuvimos un compañero de clase, el chico era gay y él, la familia lo rechazaba por completo y eso lo odiaban, donde lo veían, eso le decían de todo y llegó un punto en que él ya pensaba era en matarse. Y él, esa era la única opción que él veía. Y obviamente, pues los compañeros de clase nos dimos cuenta por la situación que él estaba pasando. Y pues obviamente tratamos de apoyarlo, o sea, moralmente, le hablábamos todos los días, siempre nos pendientes de él, cómo estaba, qué ha pasado, cómo sigue, qué anda haciendo. O sea, así como que tratamos de distraerlo para, no, para evitar de que llegara un punto en que cometiera una locura como estas, por el simple hecho de que ya en la familia lo estaban rechazando. Entonces, llegó un punto en que también, o sea, entre todos hablamos con los papás, porque eran ambos Sí. le dimos como una, fue algo corto, fue como un pasonazo de palabras, pero como que, hey, pendiente porque es su hijo, o sea, independientemente de la orientación sexual de él, es su hijo y él está, está a punto de cometer, pues, una locura y apóyenlo, hablen con él porque yo sé Que que la hablando con familia él, juega el papel más importante exacto. en una Y solamente situación como esta. bastó eso, que hablaran con él y ya la situación ahorita salen por donde quieran, o sea, se arregló totalmente, solamente por el hecho de hablar. Y en nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Milena y en mi caso, que vamos a ser futuras docentes, pues siento que es nuestra responsabilidad aportar ese granito de arena frente a esos casos, porque si bien si estos jóvenes o estos niños tienen estos problemas en la casa, no podemos nosotros como docentes o desde la parte educativa llegar y empeorar las cosas, porque entonces ellos no van a tener un lugar seguro. Se supone que el hogar, la casa, su familia debería ser su lugar seguro Exacto.
Y Sí. nosotros como docentes no podemos llegar a discriminar o a hacer cosas que los hagan sentir peores, sino que al contrario, obviamente no podemos intervenir pues en su familia, no podemos cambiar la forma de pensar de su mamá o de su papá, pero podemos ofrecerle acompañamiento, ofrecer desde nuestros, no sé, proyectos pedagógicos o desde nuestro trabajo como docentes, cierto apoyo hacia ellos para que ellos se sientan en en algún lugar resguardados o se sientan seguros, por lo menos en la escuela, que es pues el segundo hogar de los jóvenes y los niños. Ok. Milena, ¿cuál es la última pregunta que nos queda? Tienes el micrófono apagado. Ya, perdón. La última pregunta para todos mis compañeros es, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el docente al hablar de diversidad sexual en los entornos educativos? Ok, eso es algo complejo porque no todos los docentes se sienten como con la capacidad de poder abordar a los chicos un tema que después es bastante importante y es bastante extenso. Entonces yo siento que todos los docentes, bueno, la gran mayoría de docentes no, no saben cómo llegarle a los estudiantes y a veces por intentar hacer más, hacen menos y pues la verdad es un tema pues, no sé, no sé mucho del tema por el, pues que no soy docente, pero sí veo un poco difícil porque muchos docentes son docentes, pero al mismo tiempo algunos no aceptan eso. Entonces como que Sí. no llegan a nada y pues a Es veces muy terminan es complejo. hundiendo Es, el estudiante o la persona, pues. es muy complejo porque el maestro le puede faltar esa capacitación para decir voy a formar a los chicos o les voy a dar una clase de diversidad de género. Y pues complejo en el sentido de que el docente tiene toda la exposición del caso, del tiempo, del mundo para hacerlo. Pero en este caso juega un papel importante los padres de familia. Hay papás a los cuales esa idea es totalmente errada, es errónea, o sea, en ellos no concibe la palabra de heterosexualidad, de LGBTI, o sea, son palabras que detestan, digámoslo así, porque vivimos en Sí, un mundo, en este Ujú. país tan machista. Entonces sí. es muy complejo ese tema. En mi opinión, sí creo que el principal reto es eso, los prejuicios de la comunidad educativa, sobre todo en cuanto a los padres o los acudientes de los niños, porque pues si ellos se oponen a la inclusión de estos temas, ya sea por motivos religiosos o culturales, digamos que por un lado uno debe respetarles eso, porque al fin y al cabo pues son sus hijos y como ellos dicen, ellos Ujú. son quienes tienen Exacto. la responsabilidad, quienes tienen el derecho de educarlos, pero al mismo tiempo también es nuestra responsabilidad como docentes incluir estos temas porque es una temática importante. Y pues otro, como complementando lo que decía Darwin, creo que la falta de formación frente a estos temas de los docentes, porque muchos docentes no tienen la capacidad como de abordar esos temas de diversidad sexual de manera adecuada, lo que podría llevar, en lugar de ayudar, a mm, como dar información errónea o simplemente empeorar las situaciones. Bueno, para continuar con mi idea, lo que estaba diciendo anteriormente es que si bien también es un problema que algunos padres o colegas puedan oponerse a la inclusión, he conocido casos cercanos en los que no solamente son los padres, sino que son los mismos directores, los mismos coordinadores o digamos esas personas que tienen un cargo superior quienes pueden ser homofóbicos o pueden también promover esta homofobia o esta discriminación hacia las personas de la comunidad LGBT. Entonces creo que ese es un problema también que presentan los entornos educativos, por lo menos aquí en el contexto en el que yo vivo. Exacto. Y bueno, una reflexión como tal para terminar ya la presentación. Nosotros como buenos amigos, como buenas personas que entendemos del tema, tenemos que estar muy pendientes de bueno, nuestros amigos o incluso personas cercanas que no sean amigos, que de pronto estemos, pues, que nos enteremos que esté pasando por una situación así, puede que los amigos de esa persona no lo ayuden, no le hablen, no lo escuchen. Nosotros como tomar esa vocería de acercarnos a él y tratar de ayudar, o sea, siempre buscar la ayuda hacia esas personas. Sí, y nosotras como futuros docentes, como profesionales, también garantizar que los estudiantes LGBT se sientan respetados y apoyados dentro del aula. Creo que es nuestra responsabilidad como docentes.
Yo sigo pensando que juega un papel muy importante la aceptación, tratar de aceptar la realidad de estas situaciones. En mi caso, como mamá, aceptar lo que está sucediendo en el entorno, porque si como familia, mamás, le damos la espalda a nuestros hijos o los rechazamos por X o Y situación, o sea, por diversidad de género o por X o Y cosas, los rechazamos, pues obviamente la sociedad también los va a rechazar. Deben sentir el apoyo indispensable y primordial de la familia, de la mamá, de los papás. Y ya como futuros docentes, en formación, sí, ya mantener una comunicación constante con nuestros alumnos, una comunicación, un diálogo asertivo, escucharlos y escucharles sus quejas, que aunque pequeñitas o grandes que ellos las vean, a todos se encuentra solución. Entonces, tratar de escuchar y aceptar esa realidad. Listo. Exactamente. Listo, Muchas compañeros. gracias, Muchísimas compañeros, gracias. por su Entonces, soporte. gracias, tutor, gracias a todos, muy amables.